37. Bueno, queda 1 y 20 minutos para ver chorrocientas herramientas. Sí. Bueno, vamos a saltarnos algunas, obviamente, porque no da tiempo a todo. Como digo, en cualquier caso pasaremos enlaces de manuales, de guías, de ejemplos, de prácticas, ¿de acuerdo? Por si quisierais profundizar más, que desde ya os animamos. Bueno, os sitúo, por si el café nos ha despistado, os sitúo donde estábamos. Estamos viendo herramientas de creatividad social para conducir y pilotar procesos de innovación social en el marco de la planificación de la intervención social. Y en ese sentido estábamos dividiendo las herramientas entre los distintos momentos o fases que pueden integrar un proceso de este tipo, y estábamos dentro de las herramientas que nos llevan a poder plantear diagnósticos. Hemos visto algunas de ellas, cada una con sus potencialidades, sus lugares indicados. Hemos visto un Google Café, hemos visto los transectos y derivas, hemos visto los tetralemas, hemos visto los sociogramas, ¿de acuerdo? Tocaba ahora el análisis DAFO, pero no voy a saltar prácticamente, porque interpreto que esto del DAFO nos suena, habremos hecho algún DAFO alguna vez. Bueno, simplemente insistir en un elemento, ¿vale? Respecto al DAFO, y es que de nuevo un DAFO en el marco de un proceso de innovación participativa carece absolutamente de sentido si nos quedamos solo en el DAFO. Es decir, si lo único que hacemos es rellenar los cuadrantes del DAFO de debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, si eso es lo único que hacemos, tiene un potencial muy interesante en términos descriptivos, pero carece de potencial estratégico. Entonces, en ese sentido, os recomendamos, como siempre, aquellas versiones, la aplicación de aquellas versiones del DAFO que plantean, que llaman el DAFO-CAME o el DAFO-CAMA, es decir, aquellas que, unidas a los ítems de análisis de debilidades, fortalezas, amenazas o oportunidades, ligan estrategias de acción. Y lo interesante en el marco de los talleres es que se debatan, a partir de los ítems de debilidades, estrategias de mantenimiento. No, perdón, estrategias de corrección. ¿Vale? Y a partir de las fortalezas, estrategia de mantenimiento. Y a partir de las oportunidades, estrategia de afrontamiento. Y a partir de las... ya no me acuerdo cómo me quedaba. No sé De dónde las ibas. amenazas, no. No, De las oportunidades. oportunidades, estrategia de aprovechamiento. Entonces, eso es lo que le da sentido a un DAFO en el marco de un proceso participativo. Si lo único que hacemos es esa aplicación del DAFO que se plantea únicamente en términos analíticos, nos puede dar un cuadro de situación más o menos interesante, pero carecería de esa dimensión estratégica que comentaba. Obviamente, el DAFO no lo hacemos nosotros. El DAFO lo hacemos con la gente. Y si eso nos lleva a simplificarlo y a manipularlo de la forma que queramos para que tenga sentido, pues vamos a hablar de cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Y cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Y a partir de eso, pues nos vamos ubicando en los cuadrantes. Y a partir de eso, pues vamos trabajando, como digo, las estrategias, ¿no? Recuerdo eso, pues, simplemente, sin el tema, sin la segunda parte de las estrategias, un DAFO es una herramienta no necesariamente vinculada a procesos de innovación. ¿Vale? No me extiendo más, porque como digo, es una estrategia que conocemos de sobra. Nos queda alguna por ver vinculada a los diagnósticos. Esto pedimos disculpas porque lo que aparece en negro en mi ordenador era blanco, ¿vale? Porque se veía todo de maravilla. Intentaremos rehacerlo a ver cómo lo podemos hacer, porque ahora sí. Para que se vea bien. Ahora aparece la portada de Star Wars en la película o algo así, pero nada que nos pueda aclarar, ¿no? Pero bueno, afortunadamente tenemos el ejemplo de la derecha para poder ver. Una línea de tiempo es algo no solamente recomendable, sino además, permitidme, bonito es. Bonito es. Una línea de tiempo, ¿cuándo adquiere sentido? ¿Cuándo adquiere sentido? Bueno, pues, decíamos, un sociograma adquiere sentido cuando queremos ver las relaciones. Los transectos tiene sentido cuando queremos ligarlo a las dinámicas espaciales. No sé qué. Bueno, una línea de tiempo tiene un especial sentido cuando estamos trabajando con problemáticas que no son emergentes, sino que son problemáticas que se han arrastrado, que tienen una evolución a lo largo del tiempo o que ya llevan presentes en la comunidad
el tiempo suficiente como para convertirse en parte de la memoria colectiva. Ahí es donde adquiere sentido una línea de tiempo. Hablar de línea de tiempo, hacer una línea de tiempo sobre la IA, pues no carece de sentido porque no hay recorrido para poder trabajar. Pero cuando no es así, la línea de tiempo ayuda mucho, sobre todo a que la población tome conciencia y conciencia de cuáles son los elementos que han estado determinando la problemática a lo largo del tiempo, y esos elementos que van fijándose a lo largo de la línea de tiempo son el output que se convierte en insumos en fases posteriores de los procesos para construir propuestas de acción. Es decir, lo mismo que un World Café identifica problemas a partir de las mesas de debate, una línea de tiempo identifica problemáticas a partir de los ítems que se van adhiriendo colectivamente a esa línea de tiempo. ¿Cómo se construye una línea de tiempo? Pues es muy sencilla de construir. Una línea de tiempo lo que busca es fijar en un eje temporal, primero llegar a un consenso respecto a cuál puede ser el origen, dónde, en qué momento puede situarse los orígenes del problema al que nos enfrentamos. Se puede trabajar perfectamente, por ejemplo, con los grupos motores. Y luego, a partir de ahí, trabajar en el marco de talleres elementos dentro de la problemática que podemos situar en un momento determinado del tiempo y que han afectado o han condicionado de una forma significativa la evolución de los problemas. Una línea de tiempo registra tanto eventos o hitos positivos como hitos negativos. Y refleja también tanto hitos que son atribuibles a los propios actores como hitos que han ocurrido en el entorno pero que condicionan la marcha de la temática. En ese sentido, hay muchas formas de graficar o de construir de forma gráfica una línea de tiempo. Lo que tenéis a la izquierda hay un ejemplo más ortodoxo, que no se puede ver. No se ve. A la izquierda, a la derecha tenemos un ejemplo más heterodoxo, pero que sí que lo podemos visualizar y lo explicamos a partir de eso, ¿no? Esta línea de tiempo es una línea de tiempo construida en uno de los procesos que hicimos de intervención con el pueblo gitano, en un municipio, y donde lo que se buscaba era precisamente que ligaran al tiempo los problemas de integración y de inclusión social del pueblo gitano dentro del municipio. El grupo motor decidió que era interesante empezar por los años 50. ¿Por qué? Porque era el momento en el que había... 60. 60, vale. Porque identificaron que era el momento en el que había llegado un contingente importante de población gitana al municipio, procedente de un flujo migratorio, y que era el momento interesante para comenzar a ver. Aparece, en este caso lo que aparece en color verde son elementos positivos que fueron identificados en esa línea temporal, elementos positivos que fueron identificados por los participantes en los talleres en el marco de la integración y de la inclusión del pueblo gitano dentro del municipio. Y los que aparecen en rojo son problemas o hitos históricos negativos que han condicionado de forma negativa el proceso de inclusión del pueblo gitano. Los que están más cerca del eje significan hitos o elementos respecto a los cuales los propios actores interpretaban que tienen capacidad de influencia o que tuvieron capacidad de influencia. Es decir, que están vinculados a la propia dinámica de la propia población. Y los que aparecen más lejos del eje temporal han sido considerados elementos no tan ligados a las capacidades de la propia población a la hora de intervenir o modificar el curso de los acontecimientos. Como veis, lo que intenta es sintetizar de forma gráfica un montón de elementos que pueden considerarse, ¿no? Este es el ejemplo que ayer yo os contaba, que de pronto aquí, si os fijáis, en el primer redondel aquí verde, dice migraciones por trabajo temporal de la población desde Granada a El Campello. Y esa fue la oportunidad en la que se daban cuenta que es cierto que había venido muchísimas familias gitanas en ese momento desde Granada, pero que también habían venido muchísimas familias payas, ¿no? Entonces eso permitió como, bueno, un punto, una intersección en cuanto a lo que era la realidad de la población. Vale. Pues refleja como, por ejemplo, desde el proceso de los años 60 que comienza ese proceso,
pues eso genera empleo estable para la población gitana dentro del municipio, y eso es destacado positivamente. Destacan positivamente que a mediados de los 70 llega el momento de la escolarización obligatoria de los niños gitanos por debajo de 14 años, y por lo tanto desaparece el absentismo, por lo menos. Es una herramienta que ayudó a minimizar el absentismo escolar en la medida de lo posible, pero fijaos como, por ejemplo, lo ligan rápidamente. Eso es lo que aparece. ¿Dónde está Sí, educación obligatoria hasta los No, 14 años y entra, no lo sé, lo tenías tú. Ah. La discriminación en las aulas. Y, por ejemplo, fijaros que aquí arriba aparecen migraciones europeas. Y lo que decían es que cuando empiezan a venir los inmigrantes europeos, hay mucho trabajo para el pueblo gitano porque se hablan muchos tablados flamencos, porque los europeos que venían les encantaba el tema de la música, lo veían como muy vinculado a la realidad española, y no se sentían discriminados. Les encantaba el poder participar de lo que eran las fiestas flamencas, ¿no? Entonces lo veían como un elemento de integración. La ruta del bacalao lo ven como negativa. Ahí aparece la ruta del bacalao como un evento negativo que no pueden controlar, pero que acaba determinando. El micrófono, Fran, Ay, para la... acaba de determinar. Ya, con dos cosas a la vez. Parece como maraca que yo haciendo aquí. Es que eres hombre. Con la ruta del bacalao supone un elemento negativo que comienza a tener un impacto sobre la juventud, unas inundaciones que se producen, las primeras iglesias evangelistas que se instalan en el municipio como un elemento positivo, de integración, ¿de acuerdo? De integración, y además también decían que en esas primeras iglesias evangelistas empieza todo lo que es la lucha contra la droga, porque los pastores se ocupan mucho del problema que estaba afectando a la juventud con el tema de las drogas por la ruta del bacalao. ¿Vale? En definitiva, primero, supone un momento de reflexión, de recuperación de memoria histórica. Eso ayuda a generar confianza, a generar conciencia de cómo el problema está dado en el tiempo, cómo diferentes eventos que han ido sucediendo en el tiempo han condicionado la realidad. Eso enriquece un montón el análisis, porque elude el presentismo de decir, esto es lo que está ocurriendo y hay que solucionarlo. Bueno, habrá que ver por qué está ocurriendo todo esto y por qué ha ocurrido, ¿no? Y como digo, lo que proporciona son inputs que pueden ser utilizados en la construcción de elementos propositivos. Es decir, aspectos positivos que ocurrieron en el pasado, a lo mejor se puede ver cómo intentar o bien rescatarlos o bien intentar que vuelvan a acontecer de nuevo. Acontecimientos negativos que ocurrieron en el pasado, se puede ver cuál es su prevalencia en el presente y ver cómo se solucionaron en el pasado, cómo se afrontaron en el pasado, y ver cómo pueden proporcionar también herramientas de actuación. Incluso en ocasiones, la línea de tiempo, hay una versión en la que se aplica que lo que se hace, pero esto ya es en la parte que tiene que ver de programación y no de diagnóstico, lo que se hace es prolongar al futuro. Es decir, esta acaba en 2020, vamos a alargarla hasta 2035. ¿Y qué queremos que ocurra en 2035? ¿Y qué no queremos que ocurra de aquí a 2035? ¿No? Sobre eso también ayuda, eso ya nos adentra casi en la metodología de talleres de futuro. Pero puede utilizarse, ¿no? Porque se puede ir viendo cómo han evolucionado los eventos y cómo pueden producirse. Fran, y además, desde lo que vimos de la parte teórica, ¿no?, de esto de la teoría de las fortalezas, también sirve para recuperar las cosas que se han hecho, porque a veces tenemos mucho la tendencia a decir, no se ha hecho nada, no tenemos nada y siempre nos va mal. Entonces, de alguna manera, esto sirve para recuperar aspectos positivos, que es muy importante, y también para, como decía Fran, planificar en función del futuro, teniendo en cuenta algo que se llama, en técnicas de innovación, la retroinnovación. En muchos casos, más que innovar, tenemos que recuperar cosas que se hacían bien antes y que se han dejado de hacer. Entonces, a eso le llamamos retroinnovación. No significa ser lo mismo, ojo, pero significa sí recuperar determinados aspectos que eran positivos y que, bueno, nos pueden servir. Explicarlo un montón, ¿vale? Puede hacer también desde un papelógrafo y lo trabajamos, a través de cuestiones digitales igual, incluso yo creo recordar que Con dibujos. este en concreto creo recordar
que fue un panel grande que íbamos llevando encuentro tras encuentro, que Sí. se iba construyendo a lo largo de los encuentros la línea de tiempo, es decir, no se construía en un momento determinado, sino que en todas las reuniones que íbamos aparecíamos con la línea de tiempo para seguir ampliando. Se enriquecía porque había gente que contaba cosas. Porque había gente que no asistía a un encuentro, que no asistía a otro, y se acordaba de no sé qué que había ocurrido, y eso servía como elemento de dinamización del debate. Todo eso, es decir, en realidad era casi como un cuadro que se iba pintando conforme se iba avanzando en el proceso. ¿Vale? Bien, última que tenemos, creo, de Diagnóstico. como herramienta de diagnóstico. Las técnicas de Photobot. Lo de Photobot nos suena algo. Bueno, vale. Justificar el proyecto. Justificar el proyecto. Ostras, nunca se me ha ocurrido. Vale. Ah. ¿Qué hago? Photobot. Vale. Muy bueno. Ok, muy bien. Bueno, es un uso instrumental de la herramienta. Es un uso lógico, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de Photovoice? Photovoice viene también del campo de la antropología. Muchos se han trabajado en el campo de la antropología, la metodología de Photovoice. Y tiene una motivación muy clara. Y es cómo construir diagnóstico con poblaciones o segmentos de población que no es fácil o no es recomendable sentarlas en una mesa a debatir y verbalizar posicionamientos y opiniones. Bien sea porque por cuestiones motivacionales no les va a apetecer eso, bien sea porque los códigos comunicativos que impone un taller donde se verbaliza la información no es lo idóneo para trabajar con esas poblaciones. Entonces, es un recurso de diagnóstico que utilizan muchas veces los procesos de planificación participativa para balear esos inconvenientes o alimentarlos de otra forma y trabajar no desde la palabra, sino desde lo icónico. Los procesos de Photovoice buscan cumplir varias finalidades. Buscan cumplir primero recoger información útil para luego establecer un proceso de transformación, pero a la vez buscan, ya lo veremos, tiene una herramienta, buscan proporcionar elementos para el debate, obviamente, pero además buscan una finalidad que es tangencial, pero que tiene mucho sentido en el Photobot, que es la sensibilización comunitaria de las problemáticas, ¿no? ¿Cómo funciona un Photobot? Bueno, pues básicamente consiste en decir, no nos sentemos a hablar de los problemas, traemos los problemas, traer imágenes, fotografiar los problemas o filmar los problemas. Queremos que construir el diagnóstico a partir de imágenes y que las imágenes sirvan como catalizadores o elicitadoras del debate. Es decir, el punto de partida para el diagnóstico no van a ser una serie de ejes predeterminados, una serie de problemáticas, sino que van a ser series fotográficas sobre las que trabajar. Photovoice, por ejemplo, funciona muy bien con gente joven, con infancia, funciona muy bien con determinados segmentos de población en situación de exclusión social, funciona muy bien en distintos contextos. Para ello, ¿qué es necesario? Es necesario, primero, presentar el proceso a los potenciales participantes y pedir su colaboración activa. ¿Qué es lo que se le va a pedir a los participantes? Bueno, esencialmente, que desarrollen un proceso que se llama de fotografía participativa, para lo cual habrá que hacer una mínima formación. Se trata de que fotografíen aquellos aspectos de su realidad cotidiana que estén vinculados a la problemática sobre la cual montamos el proceso. La problemática tiene que ver con abandono escolar, como decía antes, tiene que ver con exclusión residencial, tiene que ver con precariedad laboral, da igual, que saquen fotografías. Que saquen fotografías de varias cosas. Que saquen fotografías de aquellos elementos, aquellas realidades que les resultan conflictivas, de aquellas realidades que les resultan negativas, de aquellas realidades que les resultan vergonzantes, también de aquellas realidades de las que se sienten orgullosos o con las que se sienten muy identificados, de aquellas realidades o de aquellos escenarios o escenas que les resulten significativos en cualquier caso, vinculados desde la subjetividad individual a la problemática.
No se trata de hacer fotografía artística, de hacer un concurso de fotografía, no se busca la estética en ningún caso. Se busca ser capaces de elicitar a través de lo icónico las problemáticas a las que se enfrentan. A partir de ahí comienza el trabajo con esto del Photovoice. Hace décadas era mucho más complicado que ahora. Hace décadas había que repartir cámaras a la gente, a veces enseñarles cómo utilizar una cámara desechable, recoger, revelar fotografías. Una vez estamos en el siglo XXI y es muy fácil que la gente tenga un móvil con cámara. ¿Vale? Se trabaja con móviles con cámara y a partir de ahí que la gente pueda enviar a un grupo de WhatsApp fotografías, súper fácil. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, cosas interesantes que se pueden generar desde el input que suponen las fotografías. Bueno, varias cosas. En primer lugar, juntar a la gente para debatir qué es lo que se ve en las fotografías. Juntar por afines. Es decir, pues, oye, vamos a juntar a los adolescentes a ver qué han hecho con su serie de fotografías. Y a las mujeres para ver qué han hecho con sus fotografías. Y a las personas mayores para ver qué han hecho con su serie de fotografías. Se convierte en una especie de grupo de discusión ampliado donde las preguntas, en lugar de ser preguntas verbales, son las imágenes. ¿Qué ves ahí? ¿Por qué has hecho una fotografía de esto? ¿Qué nos tienes que contar de esto? Y todo eso luego contar. De hecho, la recomendación desde ya es que grabéis eso. Que deis permiso a la gente y grabéis esos debates. Porque generan una información súper importante, además de la información icónica, se va a generar una información de debate súper importante. La fotografía se actúa como elementos catalizadores del debate, como elementos donde en lo icónico sugiere cosas que acaban verbalizándose al final. La información es verbal la que acabamos construyendo. Eso genera un análisis aislado por actores, pero luego se puede enriquecer muy fácilmente cuando lo que proponemos es un análisis cruzado de series fotográficas. Imaginaos que estamos hablando de abandono escolar y pedimos a los adolescentes que hagan una serie fotográfica y pedimos a los padres a los progenitores que hagan una serie fotográfica. Y cuando llegue el momento, cruzamos y les presentamos a los adolescentes la serie fotográfica de los padres y a los padres la serie fotográfica de los adolescentes. Y repetimos. Y ven qué sugiere, qué elementos aparecen. Os aseguro que empiezan a aparecer un montón de problemáticas que tienen una capacidad de dinamización muy importante en relación al y que permiten que luego puedan llegarse a consensos respecto a aspectos que son clave o ser identificados. Además, la dinámica habrá generado un activo que no generan las anteriores, y es fotografías, imágenes. Y para eso es para lo que se utiliza mucho en esa segunda parte, en esa segunda utilidad que tiene el Photovoice. Utilicémosla como elemento de sensibilización comunitaria en relación a la problemática en la que estamos trabajando. O dicho de otra forma, hagamos visible la problemática a actores que no están vinculados a la dinámica en la que estamos trabajando. Montemos una exposición fotográfica colectiva, participativa, donde la gente seleccione qué imágenes son más representativas, donde sean capaces de elaborar descriptores de esas imágenes, ¿vale? Que puedan, y con eso montemos una exposición que lo que busque sea la concienciación o la sensibilización comunitaria ya a actores que sean ajenos respecto a las cuestiones que estamos tratando. Esto es un elemento súper común en los procesos de fotos, que terminen en una exposición fotográfica. Cuidado, estamos hablando de Photovoice en todo momento de fotografía, pueden ser vídeos. Uno puede hacer un Photovoice también con vídeos de TikTok, o con lo que sea, ¿vale? Cualquier elemento icónico que nos pueda servir para trabajar ese tipo de cuestiones. Como un ejemplo, recuerdo, bueno, hace poco mandaremos enlaces, ¿vale? De algunos Photovoice, hay uno que se hizo hace pocos años, que está muy bien aplicado en Jaén para la rehabilitación de un barrio. Pasaremos también uno hecho sobre salud mental en un centro, sí, un centro de día en Alicante, donde los usuarios, los expertos por la experiencia, estuvieron trabajando en materia de salud mental. Yo tuve, por ejemplo, un proceso de Photovoice muy bonito que tuve la oportunidad de participar. Fue con niñas y adolescentes gitanas sobre justicia reproductiva y futuro. Es decir, cómo podemos trabajar con las niñas gitanas que repiensen o por lo menos sean conscientes de lo que significan las decisiones reproductivas
que su cultura les exige en muchas ocasiones y que van a determinar cuál va a ser su trayectoria, ¿no? ¿Cómo podemos analizar eso? Pues, podemos haber montado un importe de debate, ¿no? Estamos trabajando con niñas y adolescentes gitanas. Entonces, se recurrió al mecanismo del photovoice para trabajar todas estas cosas. ¿Cómo veían sus imaginarios futuros, sus imaginarios laborales? Voy a hacer fotos de gente de referencia que me gustaría en el barrio que me gustaría ser como ellos para trabajar, el lugar donde me gustaría trabajar, no sé qué. Cosas que echáis en falta, cosas que... Entonces, fue muy bonita. Es una exposición en el castillo de Alicante, donde las niñas se exponían. Pues es importante destacar en el tema del photovoice como técnica el hecho de que la imagen es algo que como que habitualmente no se tiene en cuenta, ¿no? Y resulta que el tema del lenguaje estético nos sirve muchísimo. Nosotros también, no haciendo photovoice, pero trabajando con los niños, los hijos de las personas que venían a un taller diagnóstico sobre, este que hemos contado, ¿no? De Elda y el otro del Campello, a los niños que se quedaban en la merienda esperando que sus padres estuvieran en el taller, les hacíamos dibujar, ¿no? Bueno, que dibujaran. Y cuando hacíamos el taller de vivienda con la familia, con los padres y las madres, con los niños decíamos, dibuja cuál sería tu vivienda ideal. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Y esto también nos sirve para trabajar nuestros propios prejuicios. Por ejemplo, me acuerdo, no sé si te acuerdas tú, Fran, uno de los nanos que dibuja una casa y dice, bueno, y aquí estas son bibliotecas y esto otro también son bibliotecas. Y claro, nos miramos todos bibliotecas y dice, sí, porque hay que tener muchos libros en la casa. Entonces, como que fijaros cómo eso te sirve también para desmontar niños de etnia gitana, niños pequeñines, que te estaban hablando de algo que por lo general a la población mayoritaria no se le ocurre que sea posible. Por eso digo que la imagen es un catalizador que ayuda muchísimo, porque estamos muy acostumbrados a la palabra, pero no todo el mundo utiliza la palabra, ¿no? Y el hecho de la imagen, de sacar las fotos, ayuda muchísimo. No cantes, ¿eh? Dicho esto, es frecuente encontrar muchos photovoice mal hechos. Muy empobrecido, pero que se le pide a la gente que haga fotos y luego se hace una exposición para hacer visible el problema. No, en realidad lo que es interesante a efectos de planificación participativa es todo lo que se hace de trabajo sobre las fotos dentro de los grupos. Todo lo que se construye en torno a las fotos dentro de los grupos. Ni quiere decir que esta es una herramienta que requiere toda una panoplia de permisos, de reproducción de imagen, de no sé qué, ¿vale? Sí, esto me hace acordar, Frank, que lo estaba pensando. Acordaros que siempre, por ejemplo, hay todo un trabajo de consentimientos informados en los talleres, ¿eh? Nosotros, la cantidad de fotocopias que yo he gastado para el tema de los consentimientos de reproducción de imágenes, por favor, tenedlo muy, muy en cuenta, ¿eh? Porque este tema, vamos, cada vez más importante. Bueno, hemos hecho un paseo a vista de pájaro por distintas herramientas que nos pueden ayudar para el diagnóstico. Hay más, hay muchas más. Pues hemos traído algunas que yo creo que pueden servir y, como digo, se pueden combinar hasta que cada uno configure el guiso como crea que puede ser mejor para la realidad, el lugar, el momento, la población con la que se va. ¿Vale? Vamos a ver algunas que tienen que ver ahora con planificación y programación. Hemos terminado el diagnóstico, tenemos un input. ¿Cuál es el input que suele salir del diagnóstico? Un listado, un conjunto de problemas identificados sobre los cuales ahora cabe comenzar a trabajar en términos de convertir los problemas en propuestas de acción. En muchas ocasiones, cuando se hace un diagnóstico de este tipo, se le pide a la gente que manifieste cuáles son los problemas, las demandas, las necesidades, y luego queda en manos del equipo técnico y los profesionales y decir, bueno, pues vamos a construir un plan de acción a partir de esto. Bueno, dentro de los procesos de planificación participativa, eso no lo realizan los equipos profesionales, lo realiza también la comunidad y está insertado como una fase natural del proceso, ¿no?
Acordaros siempre en lo del diagnóstico la importancia que tiene ser las ponderaciones en cuanto a temas de género, lo que dijimos de que es muy importante tener siempre el factor género o, por ejemplo, bueno, en este caso nosotros hemos utilizado el factor territorial también mucho, ¿sí? Son factores que, bueno, eso cada grupo motor lo elige. Yo insisto en lo del factor género para que no se nos olvide. Bueno, algunas más utilizadas, pueden ser más familiares, pero menos. La primera, el árbol de problemas y soluciones. Esta es más común. ¿Hay árbol de problemas y soluciones? Sí, dicen que sí. ¿Vale? Por lo menos estamos más familiarizados, podemos ir más rápidos con esto. Bueno, ¿cuál es la lógica que tiene un árbol de problemas y soluciones? Recordad, estamos en la fase de programación y priorización. ¿De acuerdo? No estamos ya en la fase de diagnóstico. Luego, el input que utilizan normalmente esas técnicas ya es el conjunto de problemas que se han identificado en la fase de diagnóstico. La técnica del árbol de problemas y soluciones permite varios elementos que son muy interesantes. Bueno, primero es una aplicación muy visual, muy icónica, aunque se realiza en el marco de talleres. Segundo elemento que tiene a favor es que permite un análisis estructural de los problemas que han surgido en el diagnóstico. ¿Y eso qué significa? Que podemos podemos consensuar cadenas de causa-efecto entre los problemas. En realidad no funciona cada uno por su cuenta, en realidad no funciona así. Cuando nos enfrentamos al abandono escolar, no podemos decir, pues mira, pues falta de tiempo de atención de los padres a los niños, uso excesivo de las redes sociales, trastornos de conducta, no sé qué. Bueno, pues esas problemáticas que pueden ser identificadas en el diagnóstico normalmente no funciona cada una por separado. No son como van pegando tiros cada uno por su lado, sino que están ligadas. Y ese carácter estructural nos va a permitir diferenciar entre problemas que tienen un carácter estratégico por cuanto impactan sobre otros y problemas que, siendo importantes o no, no tienen ese carácter estratégico. El árbol de problemas y soluciones permite afrontar eso. Y a partir de esa virtud que tiene el árbol de problemas y soluciones, lo que nos permite es identificar líneas de acción que tienen un carácter estratégico. Bueno, por si alguien no lo ha hecho alguna vez, por si alguien no lo ha practicado alguna vez, un árbol de problemas y soluciones se basa en la metáfora, precisamente, de la figura de un árbol. Un árbol, hay un tronco, hay raíces, hay ramas, hay hojas, ¿vale? Y podríamos entender que podemos ubicar el conjunto de problemáticas surgidas del diagnóstico dentro, marcándola en esa metáfora que supone el árbol. ¿Cómo? Pues entendiendo que, por ejemplo, las raíces, porque las raíces de las problemáticas, en las raíces podemos situar los problemas con un carácter más causal, con un carácter más estructural. ¿Por qué? Porque son las raíces de la temática en la que estamos trabajando y las que determinan en gran medida la realidad sobre la que pensamos. El tronco puede suponer el problema central, el problema troncal, por eso se llama el problema troncal, ¿no? Es el problema fundamental, el nudo al que nos enfrentamos, ¿no? Las ramas pueden ser problemas secundarios derivados del problema central, el problema troncal. Las hojas pueden ser consecuencias en el quehacer cotidiano, en la realidad cotidiana, que tiene esos problemas que hemos identificado. Bueno, ¿cómo funciona en la escenificación un árbol de problemas y soluciones? Bueno, pues tenemos el conjunto de participantes del taller y tenemos el conjunto de problemas. Lo primero va a ser llegar a un consenso respecto a cuál se considera que es el problema central, problema troncal. Identificar cuál es el problema que está condicionando, el nudo que está condicionando la realidad. Recuerdo por un taller sobre vivienda, ¿no? La falta de acceso a viviendas de alquiler. Vale, pues ya está. Tenemos identificado el problema principal, consenso. Y lo pegamos. Esto, lo ideal es que lo podamos hacer con un árbol grande. Claricha pinta unos árboles de granero. Si no falta esto, una artista pintando árboles. Entonces, os lo recomiendo. Muy barato, como vemos aquí, Es muy terapéutico, ¿eh? De pintar los árboles. ¿Vale? Identificado el problema central, ahora cabe comenzar a ubicar el resto. Porque ya nos permite articular el debate. Es decir, podemos empezar a separar respecto a qué problemas están incidiendo
condicionando, determinando o están siendo causas de ese problema y cuáles, en cambio, se manifiestan como una consecuencia en la realidad del problema que hemos determinado como central. Nos permite separar las consecuencias de las causas. Eso tiene un carácter estratégico. Y además la gente comienza a entender que las cosas no van por separado, sino que las problemáticas a lo que se enfrenta en la realidad cotidiana, todo está relacionado. Pero no todo tiene la misma importancia. Y eso es importante. Porque muchas veces se confunde lo importante con lo estratégico. Y no es lo mismo. No es lo mismo. A partir de ahí, los debates pueden entrar, bueno, pues organizando las causas. ¿Cuáles dependen de cuáles? ¿Cuáles están impactando sobre cuáles? Las raíces, como sabemos, ramifican, están... E igual con las consecuencias. ¿Cuáles son consecuencias de qué? ¿Qué condiciona qué? ¿No? En este caso, hombre, no se ve. No se ve. Pero bueno, no pasa. No pasa. Este es un árbol de problemas. Igual vamos a tratar porque vais a tener este PowerPoint, lo digo porque veo que sacáis fotos, Sí. Lo vais a tener. Y además Vamos a mejorar estos temas técnicos. ¿Vale? Este era sobre el bienestar de la población mayor en un municipio, ¿vale? El problema principal que se identificó fue políticas de diversidad, que atendieran a la diversidad de personas mayores que hay en el municipio. Y como problemas raíces, se hablaba de la conectividad a los problemas. No, es que es No. aquí, perdona. Mejorar la conectividad. Perdonad. Es aquí, es aquí arriba, ¿no? Problema que había en la heterogeneidad poblacional en el municipio, la diversidad, personas extranjeras, personas nacionales, personas mayores, personas jóvenes, ¿no? Y como causas identificaron pues, la segregación residencial y los problemas de despoblamiento que estaba sufriendo el municipio, porque eso provoca que la heterogeneidad poblacional se viera afectada. Eso, a su vez, impactaba sobre distintas cosas, sobre problemas para encontrar gente para el cuidado domiciliario de personas mayores, el aislamiento habitacional de personas mayores, el déficit de equipamiento y servicios para personas mayores. Las personas mayores no son una prioridad política en la política municipal, la escasa empatía y solidaridad, bueno, pues todo eso son consecuencias. Bien, como digo, el árbol de problemas sirve para que la gente poco a poco vaya consensuando. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues en realidad podemos partir perfectamente de un árbol vacío y de etiquetas con los problemas. Entonces le damos las etiquetas a la gente. ¿Esto? ¿Dónde lo ponemos? Aquí. ¿Dónde propone esto qué sería? Causa, consecuencia, ¿dónde lo ponemos? Que la gente salga. Por esto lo pego aquí. ¿Estáis de acuerdo? ¿Nos parece? Llegamos a consenso. Seguimos construyendo. Primero situamos y luego trazamos, pintamos relaciones de dependencia entre ellos. Con el fin de tener, al final, creedme, al final fabricamos lo que en ciencias sociales se llama un modelo estructural. Eso se llama un modelo estructural. Modelo de múltiples relaciones de dependencia entre múltiples variables que determinan o que explican un problema. Esto es un modelo estructural. Esto puede llevar 2, 3 horas, o sea, un taller largo, Y hay que hacerlo a ciencia y con calma. Cuando acaba el árbol de problemas, de verdad, la gente lo mira y dice, ostras, empiezo a entender bien cómo funciona la temática a la que nos enfrentamos. Entiendo la complejidad, entiendo no sé qué, y cuidado, entiendo algo más importante, y es que no todo es igual de importante. No todo es igual de estratégico. No va a ser lo mismo intentar solucionar un problema que está en las raíces que intentar solucionar un problema que está arriba del todo del árbol. En términos estratégicos, solucionar un problema que esté arriba del árbol no tiene impacto estratégico. En cambio, cuanto más seamos capaces de bajar en el árbol a la hora de afrontar problemas, sí que tendrá un carácter estratégico porque en solucionar ese problema vamos a impactar sobre la solución de otras cosas que quedan arriba en el árbol. Obviamente, cuidado, cuanto más abajo, más difícil es afrontar los problemas. Incluso son problemas que muchas veces tienen carácter macro. Si estoy hablando, no sé, de la inclusión del pueblo gitano, con la discriminación, el racismo en la sociedad. Lógicamente, mi plan de integración del pueblo gitano pues, difícilmente va a solucionar el racismo en la sociedad. Pero es bueno que sepamos que existen esas causas estructurales, porque ayuda a fijar las expectativas de hasta dónde podemos llegar y qué no estamos solucionando
¿Y por qué no estamos solucionando? Eso es lo que llamábamos ayer cuando veíamos la fundamentación teórica, la pedagogía ciudadana, ¿sí? Esto es acompañar a la población para que entienda cómo se dan esos procesos, ¿sí? Para que no sea simplemente, bueno, aquí aplicamos la técnica y basta, ¿sí? No, es aplicar la técnica, pero que a la gente le sirva como un nivel de conciencia política, en el mejor sentido de la conciencia política. ¿Vale? Una vez ya lo tengamos hecho, pudiera parecer que hemos acabado el taller, pero en realidad tenemos la mitad del taller. ¿Por qué? Porque por algo se llama árbol de problemas y soluciones. Ahora, ¿qué consiste ahora en la segunda parte del taller? Ahora se trata de identificar al menos, o consensuar al menos una línea de acción, para cada uno de los problemas identificados. Es decir, consiste en girar las etiquetas de los problemas y transformar los problemas en soluciones, para configurar lo que se llama un árbol de soluciones. El árbol de soluciones tiene la misma estructura que un árbol de problemas, pero en lugar de aparecer problemas, lo que aparecen son líneas de acción que permiten afrontar esos problemas. Comienza aquí la parte más creativa del taller, porque estamos muy acostumbrados a identificar problemas, pero no estamos nada acostumbrados a identificar soluciones, porque normalmente, y más cuando trabajamos en comunidad, las soluciones las dan otros. Para bien o para mal, es el ayuntamiento el que tiene que poner las soluciones, o es el no sé qué, o son los técnicos, o son los no sé cuántos, ¿no? Y es más, muchas veces cuando se empieza a trabajar con soluciones, que me arreglen esto, que el ayuntamiento dé dinero para esto, que contraten más profesionales para esto, que den más servicios. No, aquí hay que trabajar con soluciones que tienen que ver con cosas que controlamos y soluciones que tienen, perdón, cosas que no controlamos y soluciones que tienen que ver con cosas que controlamos. ¿Cuál es el lugar de los actores en el marco de la generación de líneas de solución? ¿Cuál va a ser la corresponsabilidad? Ya hablamos de corresponsabilidad. ¿Cuál es la corresponsabilidad de los actores en el desarrollo de esta cuestión? Y aquí se entra, como digo, en una fase que también es, en ocasiones, es ardua de trabajar porque, como digo, rompemos la inercia de que la gente lo único que manifiesta es un problema para que se nos arregle estamos hablando del ayuntamiento, pero puede ser consejería, podría ser. Vale. Se puede trabajar de mil formas, dependiendo del número de gente con el que estemos, dependiendo de la complejidad que tenga el árbol. En este último proceso que hemos hecho de salud mental en Alicante, incluso troceábamos el árbol. ¿Vale? Y a un grupo le tocaban las causas, y al otro las consecuencias, y al otro le tocaban la copa del árbol, y al otro le tocaba no sé qué, ¿no? Bueno, de hecho, lo que hacíamos era parear. Relaciones. Lo que hacíamos era que al menos dos grupos tuvieran las causas, al menos dos grupos tuvieran las consecuencias. ¿Por qué? Porque cada uno generaría soluciones alternativas y luego decidiríamos cuáles pueden ser más adecuadas, o si sumábamos algo o si se reformamos algo, ¿no? Hay muchas formas de trabajar este tipo de cuestiones. ¿Cuál es el output que tenemos? El output que tenemos es un árbol de soluciones donde a partir de ahí, creedme, tenemos una hoja de ruta. Tenemos una hoja de ruta. Primero, hemos identificado cuáles son las propuestas con un carácter más estratégico. Son las soluciones que habremos encontrado para las causas. Si tenemos que empezar por algún sitio, tenemos que empezar cuanto más abajo mejor. Empezaremos en el debajo del árbol y decir, esto no lo podemos asumir, esto no lo podemos, esto no es competencia municipal, esto no sé qué, esto queda fuera, no tenemos presupuesto para esto, ¿vale? Bueno, por lo menos la gente ya sabe por qué no se puede asumir. Y le daremos una explicación a la gente y daremos una devolución a la gente de por qué esto no se puede asumir. A partir de aquí sí podemos empezar a asumir. Pues hasta ahí llega el carácter estratégico de lo que queramos hacer. Y de ahí para arriba podemos hacer. Pero comenzaremos, cuanto más abajo, esa es la línea prioritaria de acción. Entonces nos da una hoja de ruta. Eso ayuda mucho a desvelar cosas que a la gente a lo mejor le parecen muy importantes. La limpieza de las calles. Las calles están muy sucias. Es que no sé qué. Es que el ayuntamiento no limpia las calles, está en la porquería y no sé qué, no coge la basura. Y eso a lo mejor focaliza el debate y monopoliza las intervenciones. A lo mejor después de hacer un árbol de problemas y soluciones resulta que la limpieza de las calles aparece allá arriba. ¿Por qué? Porque es consecuencia de, qué sé yo, de una cultura de poco cuidado de los espacios públicos y de un deterioro de los equipamientos de recogida de residuos y de no sé qué, y eso provoca
que haya mala limpieza en las calles. Pero si lo que atacamos es el problema que ha monopolizado el debate, pero que está allá arriba, no estamos haciendo un plan estratégico. Estamos atacando una cosa muy secundaria, una cosa que es una consecuencia. Si atacamos otros que impactan sobre ese, indirectamente mejoraremos la situación de ese que se ha considerado importante. Pero que, por eso nunca hay que confundir lo importante con lo estratégico, con lo que monopoliza el debate, con lo fundamental a la hora de montar un plan de acción. Y esto la gente lo entiende perfectamente cuando trabaja esta herramienta. Es decir, muy útil para hacerlo. Lo que tenéis ayer pasa. Lo que tenéis ayer que os dimos fueron ejemplos de árboles de problemas y soluciones. Lo que pasa es que representar en esta clase, en el de la izquierda, por ejemplo, sí que recoge más la metáfora del árbol, ¿vale? ¿Esto qué es? Un proceso de devolución. Volvemos a lo mismo. ¿La información de quién es? De quien la construye. Lo que hicimos fue talleres de árboles de problemas y soluciones y a la gente le devolvíamos esto. Lo de la izquierda es un proceso, lo de la derecha es otro proceso, pero que refleja exactamente lo mismo. En el de la izquierda lo que aparece es el árbol de problemas y arriba aparece un sol, como que viene a solucionar, a dar luz a todo. Aparece la lista de soluciones priorizadas para poder atacar esos problemas. En el de la izquierda tenemos lo mismo. Abajo aparece el árbol de problemas con las flechas que unen unos problemas con otros y arriba lo que tenemos es el árbol de soluciones, con las flechas también que determinan cómo una solución puede ayudar a otras a que se encuentran las soluciones, que representan en este caso las propuestas, ¿no? Bueno, pues son herramientas, como digo, formatos que buscan que la gente sea consciente y fijaos, o sea, la gente acaba siendo consciente de algo tan complejo como es un modelo estructural. Yo en los modelos estructurales se lo enseño a mis alumnos en cuarto de carrera. Y no lo estamos trabajando con gente que perfectamente asume cómo es un modelo que condiciona relaciones causa-efecto, de elementos determinantes, condicionantes múltiples, no sé qué. Es una pasada cuando la gente es capaz de integrar todo este tipo de cuestiones y toma conciencia de cómo. ¿Vale? ¿Se entendió más o menos? Lo habéis practicado, ya digo, nos suena familiar, lo hemos sistematizado un poquito. Y desde ya, pues una recomendación. ¿Puedo montar primero un taller de un World Café y luego un árbol de problemas de solución? Perfectamente, el World Café puede servir para extraer problemas y luego en la fase de programación pues monto un árbol de problemas y soluciones. Muy bien. Perfecto. A partir de aquí, las soluciones que se han encontrado, bueno, pues entonces empieza la fase de programación. ¿Qué actores tendrían que estar vinculados a la puesta en marcha de esa solución? ¿Qué recursos harían falta? ¿En qué plazos? ¿Cuáles son los elementos que deben caracterizar o que deben definir la concepción de esta solución? Todo este tipo de cuestiones que hay que comenzar a seguir negociando con la comunidad cómo se implementa. ¿Vale? Fran, tener en cuenta siempre los tiempos. Nosotros esto lo hacíamos en los talleres de 3 horas, ¿sí? 3 horas porque sería ideal muchísimo más tiempo, pero claro, es difícil lograr que la gente encuentre el tiempo para venir 3 horas. Esto también depende de los procesos. Yo he participado en procesos que eran jornadas, pero claro, todo depende del texto y del contexto. Eso no os olvidéis nunca. Adaptarlo siempre. Podemos hacerlo en el parque y coger un árbol de verdad y empezamos a colgar problemas del árbol y no sé qué, y atar cintas. Pues hagámoslo. La gente no va a disfrutar. Y además, que se queden puestos. Y que los vecinos vean el árbol decorado con el que hemos hecho árboles del problema y que sean conscientes de cómo la tienen. Yo he llegado a ver huertos de problemas y soluciones. Lo he llegado a ver. Y plantan, resulta que van plantando aquí, esto, me acuerdo que se llama el huerto de los dolores. ¿Vale? Tenían parcelado el huerto y según los problemas aparecían, los iban plantando ahí cosas para comer, pero no se comían hasta que no se proponía una solución. Para eso hasta que no se, entonces ya se podía comer porque había un huerto. Entonces se juntaba la gente para comer las manzanas que han salido aquí, las extremadas. Por favor, manipular todo lo que, en el buen sentido. ¿Vale? Manipular todo. Flujograma. ¿Vale? Flujograma. Vamos a acelerar. 26. Bueno, Complicado. iba a decir, cuando uno tiene perros o tiene un conjunto de criaturas o lo que sea, ¿no? Dice, ¿a todos giro por igual? Mentira. Siempre tienes a alguien que es cogido derecho. Bueno, en mi caso este es mi ojito derecho.
¿vale? De todas las que estamos contando, esta es la que a mí me parece más potente. Dicho eso, es una herramienta compleja, ¿vale? Es una herramienta exigente. No sé si alguna vez habéis hecho programas situacionales o no, ¿vale? Bueno, esto viene de la planificación estratégica que desarrolló Carlos Machus y otros, ¿vale? Este intenta hacer muchas cosas a la vez. Tiene parecido con el árbol de problemas y soluciones, pero además lo realimenta con otras cosas. Vamos a ver, ¿de qué partimos? ¿Cuál es el input que utiliza un flujograma? Utiliza de nuevo un listado de problemas, el listado de problemas que puede haber salido de una técnica de diagnóstico, ¿no? Pues deficiente red de transporte del municipio, problemas de cuidado domiciliario, barreras idiomáticas, despoblamiento progresivo del municipio, las personas mayores no son prioridad política. Lo mismo que teníamos en un árbol de problemas, ¿vale? Partimos del mismo input que teníamos en un árbol. A partir de aquí, dale, por favor. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente forma. Vamos a dividir el análisis de la realidad y la programación de la realidad en ejes estratégicos, que no vamos a decir nosotros. Vamos a decir el grupo motor o de la manera que consideremos. En este caso, como digo, era un plan de bienestar de personas mayores y tiene que ir 3 ejes estratégicos, que son cómo tiene que actuar el ayuntamiento, cómo fomentar la diversidad y cómo fortalecer a la comunidad para mejorar la situación de las personas. Pero además lo que integra el flujograma es algo muy interesante que no tiene el árbol de problemas y soluciones. Y es que propone un análisis a los participantes de cuál es su capacidad de acción en torno a sus problemas. ¿Qué capacidad de influencia tiene para cambiar la realidad de cada uno de los problemas en los que se enfrentan? Y en ese sentido el flujograma suele partir de 3 niveles. Un nivel en el que dice, oye, mira, solucionar este problema es básicamente responsabilidad de la comunidad. Nosotros tenemos capacidad para resolver este problema. Si no se resuelve, porque nosotros como comunidad no estamos articulados. Otros problemas en los cuales tenemos capacidad de influir, pero necesitamos ayuda. Necesitamos colaboración de otros actores, porque nosotros solos no podemos solucionar. Y por último, otros problemas que no podemos afrontar, no podemos solucionar en ningún caso. No depende de nosotros, no podemos actuar sobre ellos y por lo tanto son ajenos. No controlamos. Los 3 niveles. Depende de nosotros, lo podemos controlar, algo podemos hacer con apoyo o ayuda, ¿de acuerdo? Por último, no controlamos. Primer elemento que tiene el taller de un flujograma. Esto viene definido, es una matriz que viene definida y que proyectamos. A partir de aquí, primera parte del taller, que la gente vaya distribuyendo los problemas en función de dónde los situamos, a qué eje pertenecen y qué capacidad de acción tiene la comunidad respecto a él. Os lo aseguro, esto es un momento muy chulo porque se establecen microdebates en torno a cada problemática de la realidad. Fijaos, no sé yo, que las personas mayores no somos una prioridad política. Y esto, nosotros, la comunidad de personas mayores, podemos hacer algo. Podemos presionar, podemos no sé qué. Y aquí se sentaron debates súper chulos, súper interesantes, donde se tiene una conciencia de la problemática, de la capacidad de acción de los distintos actores, de los elementos vinculados a ellos. Es muy chulo, ya digo, es un microdebate en torno a cada uno. ¿Y a qué eje? Pues mira, pues esto, que las personas mayores no sean una prioridad política, tiene que ver obviamente con la acción del ayuntamiento, la acción política, etcétera, etcétera. Ya los hemos situado. Y además lo vamos a situar en medio. Esto no son celdas estanco de una tabla, es un espacio continuo en el que podemos ubicar como queramos las etiquetas. Bueno, pues esto, depende de nosotros y necesitamos a ellos, no, pues lo ponemos aquí, ya está, ¿vale? Son talleres donde uno va moviendo las cosas de un lado a otro, ¿no? Igual pueden mezclar varias columnas o pueden estar sobreponiéndose a varias cosas. Claro, esto lleva a un primer debate donde si partimos de 15 problemáticas que han salido de un buen café o lo que sea, pues hay que trabajarlas, hay que ubicarlas dentro de la matriz. ¿De acuerdo? Esto ya lleva tiempo. Pero bueno, es un debate, ya digo, súper rico, exigente, pero muy rico. Una vez lo tengamos todos situados, tenemos ya un cuadro de situación. Podemos ya empezar a leer cosas. Podemos saber
respecto a en qué eje abundan más las problemáticas, o qué eje de acción es el que concentra un mayor número de elementos a tener en cuenta en el proceso de transformación. Bueno, ahora para atrás. Ahora para atrás. Eso es. ¿Vale? No es lo mismo el eje de diversidad, que concentra sobre 3 problemas, que el eje de fortaleza comunitaria, que concentra 5 problemas. No es lo mismo. Pero ya empezamos a ver desde el punto de vista que el bienestar de las personas mayores, en este caso en el municipio, es algo que se vincula prioritariamente a tener que reforzar lazos de fortaleza para mejorar el bienestar. Además, permite el análisis horizontal. ¿Hay más problemáticas que depende de la comunidad ser solucionadas o hay más problemáticas que no controla la comunidad? Porque eso va a determinar si las estrategias tienen que vincularse de una forma o de otra, si tienen que pensarse de una forma o de otra. Si tienen que ser estrategias de acción unidireccional del ayuntamiento, de las instituciones, pues hay que trabajar con los actores para poner en marcha soluciones a esos problemas, ¿no? Entonces ya nos da una información estratégica muy interesante. Segunda parte del taller. Aquí sigue parecido a cómo funcionaba un árbol de problemas y soluciones. Veamos qué problemas están influyendo sobre cuáles. Uno, ¿vale? Y la segunda parte es sobre producir este tipo de árbol. ¿Qué impacta sobre qué? ¿Qué está determinando qué? ¿Qué influye sobre qué? En ese sentido, comienza a establecerse un debate que acaba generando de nuevo un modelo estructural que no tiene forma de árbol, pero que produce una información muy parecida. Y comenzamos a identificar elementos que son causales y elementos que son consecuencia o no tienen un carácter estratégico. Cuantas más flechas salgan de un problema, ¿qué nos está diciendo? Que tiene una consideración estratégica porque está impactando sobre otros. Si nos encontramos con problemáticas que reciben muchas flechas pero no emiten flechas, estamos ante un problema que no tiene un carácter estratégico, un problema que tiene un carácter consecuencia, podemos entender que son consecuencias. Generalmente en este momento del taller la gente se ha perdido. Que no se extrañen a su, porque esto ya está una vez organizado y sistematizado. Pero lo que hay es un montón de flechas que vienen, que vuelven, que no sé qué, parece más un laberinto que algo que haya la gente ha ayudado. Y de hecho la gente en ese momento del taller suele estar asustada y digo, ostras, llevamos aquí 3 horas y hemos aclarado menos de lo que teníamos al principio. Pero aquí viene un momento mágico, que es el conteo. ¿Vale? Dale. Entonces simplemente se trata de contar flechas con la gente. Para cada problemática, ¿cuántas flechas salen? ¿Cuántas flechas entran? Se establecen pares. En cada par, el primer número es cuántas flechas salen de ese problema. El segundo número, cuántas flechas recibe ese problema. Y os aseguro, de verdad, que si el taller se ha hecho bien, en estos momentos se puede decir así. ¡Oh! La gente dice, ¡oh! Lo acabo de entender. Perdón. Acércale el micrófono. Bastante lineal. Admite la circularidad, porque muchas veces las cosas no son causa y consecuencia. Claro. Cosas, sino que se van de... Pueden ser flechas bidireccionales, pueden ser recorridos circulares, sí. No tiene por qué ser una causalidad lineal. ¿Vale? No. Permite procesos bidireccionales o eso se llama recursividad en los modelos estructurales. Lo permite perfectamente. Cosas que se retroalimentan, cosas que generan un círculo virtuoso, un círculo vicioso, ¿vale? Permite cualquier interpretación. No sé. Fran, Pepita Grillo, ¿sí? Ojo, es muy difícil de aplicar. He dicho que es exigente. He dicho al principio, ¿vale? Ahora, dicho esto, fijaos, ¿vale? Es maravilloso, perdona, y os daremos un artículo de cómo lo hemos aplicado en 4 ayuntamientos, pero no os lancéis de manera suicida con esta técnica. Ni con esto ni con ninguna. No, ya, pero con esto menos. Fijaos, estamos hablando, se visualiza, ¿no? Estamos hablando del bienestar de las personas mayores. ¿Cuál es el principal nudo crítico que ha habido en el debate de este taller? Estamos viendo los resultados del taller, ¿vale? ¿Cuál es el principal nudo crítico que ha habido en el taller? Los cuidados de las personas.
¿Por qué? Porque es el que mayor número de elementos concentra. Si os fijáis, ahí está. Los cuidados domiciliarios. Pero después de hacer el taller, decimos, bueno, ¿es una medida estratégica ayudar en los cuidados domiciliarios? Pues resulta que no es en absoluto estratégico. Emite cero flechas y recibe 7. Eso quiere decir que si cambiamos otro va a tener un impacto sobre los cuidados domiciliarios. Pero si cambiamos algo respecto a los cuidados domiciliarios no va a impactar sobre nada. No tiene un carácter estratégico. ¿Eso quiere decir que no es importante? No, puede ser muy importante, puede ser lo trascendental, pero no es estratégico. ¿Cuál es el elemento estratégico aquí? Aquellos que emiten más relaciones de las que reciben. Y dentro de esos, ¿cuáles son los prioritarios para poner en marcha? Aquellos que dependen de la comunidad. Son los que menos recursos necesitan para activarse. Los que más bajo estén, los que tengan un carácter más causal. ¿Vale? Aquí donde hay que empezar a trabajar. Problemas que tienen que ver con escasa empatía y solidaridad con las personas mayores. Ahí hay que empezar a trabajar. Es un problema estratégico que, por su condición dentro del modelo estructural, adquiere esa naturaleza estratégica y además se puede trabajar con la comunidad. ¿De acuerdo? Si tenemos que trabajar desde el nivel municipal, estrategias que no controlen la comunidad, lo vamos a encontrar allí. La segregación residencial. Ese es el principal problema causal que no controla la comunidad y habría que ver cómo se afronta. Sé que es difícil, sé que es complejo, sé que no sé qué, ¿vale? Pero de verdad que si se hace bien, la gente sale de un taller diciendo, tenemos un plan. Y la validez y la legitimidad que tiene este tipo de cosas es una base. Es una base. Trabajar con flujogramas, ya digo que es complejo, pero es muy rico en términos. ¿Se entendió más o menos cómo funciona un flujograma? ¿Entendió? Vale. Nos da tiempo a ver una más. 39. Vale, sí. Vamos a ver. Una más. ¿Vale? ¿Talleres del futuro? ¿Habéis hecho talleres del futuro? ¿No? Bueno, hay un montón de formas de hacer talleres del futuro. De hecho, es toda una metodología, los talleres del futuro y de perspectiva. ¿En qué se basa la idea de los talleres del futuro? Se basa en una idea muy básica. A lo mejor yo no soy muy consciente de qué es lo que no funciona respecto a un problema, pero sí que tengo capacidad para saber cómo me gustaría que fuera. Cómo me gustaría que fuera la vida respecto a ese problema. Pero a lo mejor no soy muy consciente de qué es lo que hace, de qué es lo que ocurre, de por qué la gente no consigue acceder a las viviendas, pero sí que puedo imaginar cómo me gustaría que la gente tuviera viviendas, o que la gente pudiera acceder. Eso nos lleva a saltar del presente a las visiones futuras. Por eso se llama taller de futuro, o taller de escenarios futuros. Trabaja, o el input sobre el que trabaja, el output sobre el que trabaja son visiones de futuro. ¿Cuál es el input que utiliza? El input que utiliza de nuevo los problemas surgidos de talleres de diagnóstico. De nuevo, lo mismo. Partimos de lo mismo. Pero normalmente hay, te digo, varias formas de trabajar los talleres de futuro, pero una que a nosotros nos ha funcionado bastante bien, ha sido bastante productiva, ha sido dividir el taller a partir de la reflexión colectiva en torno a dos ejes. Un eje nos va a decir lo que es dar una cosa. ¿Qué cosas deseamos que ocurran en el futuro y qué cosas deseamos que no ocurran en el futuro? Puede haber que pensar tanto en escenarios positivos como en escenarios negativos. Y por otro lado, ¿qué cosas de las identificadas es probable, es razonable pensar que pueden acontecer y qué cosas es improbable que acontecer? ¿Por qué? Porque habrá que focalizar las estrategias sobre aquellas que sean más probables. Esto lleva a definir cuatro escenarios de futuro sobre los que trabajar. Uno sería aquellas cosas que son deseables que ocurran en el futuro, pero es poco probable que ocurran. Son escenarios utopía. Imaginaos que yo digo, o que el ayuntamiento va a regalar pisos a todos los jóvenes.
¿Es deseable que ocurra, pero es probable? No. No es probable. Luego podemos pensar también en escenarios que son indeseables, pero que también es poco probable que ocurra. Poco probable que ocurra. Bueno, pues que los jóvenes acaben viviendo en la calle, todos los jóvenes de Cartagena acaben viviendo en la calle porque ninguno ha conseguido casas para vivir. Bueno, este es el escenario pesadilla, también se conoce como escenario apocalíptico. Es muy negativo, pero es improbable. Luego tenemos el escenario que puede ser tendencial, que ocurra, pero no deseamos que suceda. Eso, el escenario de fatalidad. Escenario que también se suele conocer como el escenario evitativo. Las etiquetas dan lo mismo, las etiquetas que le pongáis, ¿vale? Es lo de menos. Es probable, puede contener elementos que son probables que ocurran, pero no queremos que acontezca, ¿no? Y finalmente lo que tenemos es el escenario. El escenario meta contiene elementos que pueden acontecer y además queremos que acontezcan. ¿Cómo funciona un taller de futuros? Bueno, partimos de un montón de elementos que caracterizan la realidad en torno a la problemática que queremos hacer. A partir de ellos, podemos imaginar futuros. Cosas que podrían ocurrir en el futuro. Y lo que vamos a trabajar no es sobre el presente, sino sobre el futuro. Y diseñaremos sobre el futuro, no sobre lo que encontramos en el presente. Esta es una herramienta que incluso admite ser utilizada como herramienta simultánea de diagnóstico y de programación, porque puede partir de una reflexión en el propio taller respecto a qué elementos pueden caracterizar. Vale, por favor. Este es, a ver, vale, sobre el mismo. La aplicación es lo mismo. Este sería el resultado del debate que plantea un taller de escenarios, donde se identifican ítems que pueden estar presentes en cualquiera de los 4 escenarios. Dentro del escenario utopía, estamos hablando de las personas mayores, del bienestar de las personas mayores. Dentro del escenario utopía, bueno, pues que el gobierno municipal tiene una fuerte presencia dentro del gobierno o influencia de personas mayores. Hay varios concejales y concejalas por encima de 65 años y no sé qué, ¿vale? Que se produce un repoblamiento del municipio, reequilibrando la estructura demográfica y frenando el envejecimiento. Que los cuidados acaban siendo una prioridad en el gasto municipal, etcétera, etcétera. Bueno, vaya por delante que el escenario de utopía es, lo siento por los utópicos de izquierda, en términos estratégicos, por lo menos, de estrategias, innovación participativa, son muy poco productivos. No gastemos las fuerzas, o las pocas fuerzas que tengamos, en pensar en escenarios utópicos. Cuidado, funcionan como referentes. Los tenemos como referentes y podemos hacer incluso un póster en nuestro despacho teniendo los escenarios utópicos, ¿no? Pero como herramienta de trabajo para la planificación, no es el ideal. No es el ideal. Luego, no gastemos fuerzas. Escenario pesadilla, ¿vale? Se produce un abandono del municipio por parte de la gente joven, quedando únicamente habitado por personas mayores y zombies, no sé. Una barbaridad. Las personas mayores constituyen una prioridad marginal de la acción del equipo de gobierno. Las asociaciones del municipio compiten por recursos para atender sus propios intereses sin buscar ninguna colaboración. Desaparece el transporte público, dando lugar a barrios desconectados dentro del término municipal. Todos estos escenarios se han construido a partir de los problemas que se han identificado, ¿vale? Se parte de la lista de problemas, es decir, ¿cómo este problema podría transformarse en un escenario? Bueno, pues los escenarios pesadilla tampoco tienen utilidad. Podemos ahorrarnos los esfuerzos para trabajar con ellos porque afortunadamente existen pocas probabilidades de que acontezca. ¿Dónde habría que centrar los esfuerzos? ¿Dónde? ¿Cuál de los 4 escenarios? En los 2 que quedan. Uno, es probable que pueda acontecer, y otro para intentar evitar que no ocurra lo que es probable que pueda ocurrir. Es decir, trabajamos sobre el escenario meta y sobre el escenario fatalidad. ¿Vale? En el escenario meta, en la estructura de áreas municipales, existe una con competencias orientadas al bienestar de las personas mayores. ¿Esto existe en la realidad en estos momentos? No. ¿Es probable que pudiera montarse algo así? Podría pensarse. ¿Es deseable? Pues sí. Pues a trabajar haciendo propuestas de acción.
ese es el nicho sobre el cual empezamos a trazar propuestas de acción en la planificación. ¿Quién traza las propuestas de acción? Los participantes en el marco del propio taller. Comencemos a fabricar líneas de acción vinculadas a este ítem del escenario futuro. En los escenarios de fatalidad, lo contrario, ¿vale? Se debilita el movimiento asociativo de personas mayores. Esto es algo que puede ocurrir, es algo que puede ocurrir. ¿Sería bueno que ocurriera? No sería bueno que ocurriera. Pues a trazar acciones. Pues vamos a poner en marcha formación asociativa dirigida específicamente a personas mayores, líneas de subvención dirigida a personas mayores, líneas de ayuda para actividades que se diseñan desde entidades sociales de personas mayores, fomentar la colaboración interasociativa para reforzar el papel de las personas mayores. Pues todo este tipo de cosas se puede empezar a construir. De manera que al final nuestra hoja de ruta no se ha basado en un análisis secuencial del presente, sino en futuros que queremos que acontezcan. A partir de ahí se puede diseñar toda una línea de indicadores de progreso, donde periódicamente se puede ver qué se ha hecho en términos de ese escenario definido, hasta qué grado se está alcanzando ese escenario, qué falta por hacer o qué elementos es necesario reorientar para seguir caminando a estos escenarios. Os pasaremos... Sí, tampoco gobiernos. Pasaremos, por si tenéis curiosidad, ese documento que hicimos en Lorca. Estuvimos trabajando después del terremoto, a raíz del terremoto, para repensar el paisaje urbano de Lorca. Cómo, puesto que había ocurrido una desgracia enorme, cómo se podía repensar el desarrollo territorial futuro de la ciudad de Lorca, aprovechando, teniendo en cuenta la situación que había sobrevivido. Bueno, pues se decidió trabajar a través del taller del futuro. ¿Cómo queríamos que fuera la Lorca del futuro? ¿Qué escenarios, pesadillas se podían producir? ¿Qué escenarios utópicos podía tener la Lorca del futuro? ¿Qué escenarios meta? ¿Qué escenarios? Y a partir de ahí se estuvo trabajando en un montón, cientos acciones, no me acuerdo, de cosas que podían conducir a esos escenarios. Hombre, es una técnica, es una herramienta también con relativa conceptualización, ¿vale? Requiere, no sé, me acuerdo, por ejemplo, que fue muy divertido porque creo que está en el documento. Hicimos un roleplay donde a dos voluntarios del grupo motor, a uno lo disfrazamos de especulador inmobiliario y al otro de ecologista radical. Y le creamos un guión que tenían que contar cada uno cómo era su Lorca del futuro. Claro, el especulador hablaba de lo que había era liberar suelo de la huerta del huerto de Lorca para que pudiera construirse, no sé qué, ampliar las carreteras del núcleo urbano con la costa, que estaban lejos y había que poner no sé qué, dejar de andar de la huerta es una cosa del siglo XIX, y que no sé cuánto, el futuro está en el turismo de campo de golf. No sé. El otro venía contando cómo es el futuro. Además, me acuerdo que el ecologista lo habíamos puesto el nombre Floro Buenavista. Floro Buenavista. Y el otro, a todo lo contrario, lo que hay que recuperar en la puerta tradicional, que ese es el elemento identitario de Lorca, recuperar los cultivos sostenibles, porque el futuro está en la sostenibilidad ambiental, respetar, eliminar las zonas industriales que había en el casco urbano, no sé cuándo. Bueno, no buscaba condicionar, simplemente ilustrar a que la gente se metiera en el papel para empezar a trabajar luego en el taller, ¿no? Decimos que tenía ahí un maletín con una corbata, con un gorro negro, con Flower Power, allí, no sé qué, se lo hicieron muy bien, ¿vale? Pero utilizar todo lo que queráis, todo lo que queráis. Se trata de que la gente ponga a trabajar en estos términos. Salen cosas muy interesantes, de los términos. Y además permite que la gente se vaya no pensando solamente en lo que hay que hacer a corto plazo, sino cuál es su visión de futuro respecto a la autonomía. Y ayuda a hacer muchas cosas. Fran, nos quedan 10 minutos. Yo soy Pepita Grillo. ¿Por qué no ponemos el Empowerment Evaluation como, digo, para darles una de evaluación? Vale. ¿Sí? Pasa. Bueno, nos hemos metido directamente sin solución de continuidad, hemos dado varios saltos, y nos metemos en la fase de evaluación. Decía, hay varias formas de evaluar un proceso de innovación participativa.
Y de hecho, en absoluto se tiene por qué renunciar a las formas clásicas de evaluación. Si trabajan como profesionales técnicos en administración, ¿qué os voy a contar de evaluación, de indicadores de evaluación, de indicadores de proceso, de indicadores de resultados? Número de acciones, número de personas que han participado, número de esto no sé qué nos suena, ¿no? Todo este tipo de cosas sí nos suena, de que forman parte de muchos de vosotros de la práctica habitual. Bueno, como eso lo conocéis, todo esto no voy a entrar en nada de eso, pero sí que os traigo un elemento que cada vez está más en boga y está muy bien visto en las convocatorias públicas que tienen que ver con desarrollo comunitario, y es una corriente que se llama Empowerment Evaluation. Evaluación del empoderamiento. Es que empoderamiento tampoco existe como tal. Está mal traducido. Tampoco existe. Es Y un neologismo. En realidad, empoderamiento no significa en castellano lo que significa empowerment en inglés. Por eso prefiero empowerment. El empowerment en este caso lo que viene reconocido es como la idea de la adquisición de autodeterminación y habilidades endógenas en la comunidad para afrontar los problemas que tiene que acometer. Esa es la idea básica que subyace en el concepto de empowerment. Entonces, la Empowerment Evaluation resulta original en tanto en cuanto no plantea una evaluación clásica del proceso o una evaluación clásica de los resultados que puede tener un proceso, sino que lo que hace es simular una situación de conflicto, de tensión vinculada a la problemática y ver cómo reaccionaría, a través de un taller, ver cómo reaccionaría la comunidad a esa situación de tensión. Midiendo que los elementos que ha adquirido a lo largo del proceso. Si a lo largo del proceso de innovación participativa la gente se ha convertido en gente propositiva, en gente que tiene capacidad para el diálogo, en gente que tiene capacidad para resolver conflictos, en gente que tiene no sé qué, eso se debe ver reflejado en la simulación que se plantea en el taller de Empowerment Evaluation. Lo que se mide es precisamente eso, la adquisición de competencias y habilidades por parte de la comunidad para afrontar ya no esa problemática. Se entiende que son activos que han quedado en la comunidad y que les permitirán afrontar otro tipo de problemáticas distintas a las que hay. ¿Vale? Esto es el ejemplo, este no es real, ¿vale? Este es un ejemplo simulado, pero por seguir con la temática de las personas mayores. Para eso, ¿cómo funciona? Se les pide a los participantes que cojan un tema. Lo voy a contar, ¿vale? Voy a contar una que sí que hice. Ya lo del panel este. Pero bueno, que sí que sirve como una simplificación para cuando tenemos el material, ¿no? En este trabajo que hicimos decía yo, con adolescentes y niñas gitanas, ¿no? El Empowerment Evaluation constituyó en que ellos definieran cómo se enfrentarían a un proceso de integración laboral. ¿Vale? ¿Cómo conseguiría trabajo? ¿Qué me haría falta para conseguir el trabajo que yo quiero conseguir? Entonces elige un tema que supone un reto para la comunidad vinculado, recordad, era un proyecto ligado a la definición de futuro, de justicia reproductiva, no sé qué. Entonces escogieron el tema de encontrar el trabajo. Encontrar un trabajo. Y a partir de ahí, el taller lo que propone es proponer distintos retos vinculados a la integración laboral y ver cómo reaccionan, en este caso, la comunidad. Esto que verificamos haciéndoles un laberinto a las niñas, y estamos haciendo un laberinto que tenían que pasar varias pruebas para conseguir el trabajo de sus sueños, ¿no? Pues una prueba que tenía que ver con qué redes alrededor podría movilizar, podría tener acceso que le ayudaran a, no sé qué características personales en su perfil de personalidad, que soft skills, que se llama eso ahora, tenían que activar, tenían que poner en marcha para acercarse a ese trabajo. ¿Qué recursos que ella no controlaba tenía que poner en juego y cómo podría alcanzarlo? Todo esto lo que hace es medir, a través de distintos indicadores, cuál es el grado de empoderamiento. Claro, se supone que antes del proyecto esa capacidad de empoderamiento era menor o no existía, y que el proyecto, la implementación de todo el proyecto, ha incorporado en la comunidad ese tipo de actitud. Al fin y al cabo, decíamos al principio, decíamos ayer por la mañana, los procesos no solamente solucionan problemas, sino que también transforman a la comunidad.
Bueno, pues el Empowerment Evaluation es una metodología que lo que prueba precisamente hasta que la comunidad se transforma y adquiere habilidades y capacidad de control sobre los retos a los que se tiene. Esto, como digo, tiene toda una metodología. Tiene toda una metodología, podemos pasar, ejemplo, puedo pasar incluso un artículo escrito sobre esto, donde sale el laberinto, sale no sé qué, sale todo ese tipo de cosas, lo que pasa es que está escrito en inglés. Y si no lo traducimos, si el traductor, se traduce, ¿vale? Pero donde se hacen ese tipo de cosas y podéis ver un ejemplo aplicado de cómo sería un PowerPoint. Y yo creo que no nos queda, nos ha quedado sin ver el tema de las tecnologías, pero es que pues montemos otro curso para eso, no podemos decir nada. No da... De todos modos, insisto, ¿La segunda? Sí. Es que se ha ido. Sí. vale, repito los Menos mal que son 30 segundos, no 3 horas. 30 segundos. Os vamos a pasar toda la información, ¿sí? Vais a tener a vuestra disposición el PowerPoint, pero también un kit que vamos, hemos ido tomando nota de las cosas que podían ser de interés, de artículos y enlaces. Lo tenemos en oferta por 0 euros. Sí, de artículos y no vendemos muy baratos. De artículos y enlaces. Y lo que os decía es que tanto Fran como yo estamos a vuestra disposición. Fran es francisco.frances, sin acento, @ua.es y Clarisa, con una sola S, .ramos, @ua.es. UA de Universidad de Alicante. Y bueno, yo por último agradeceros muchísimo, tanto a vosotros y a vosotras, como a los que nos estáis siguiendo desde vuestros lugares de trabajo y desde vuestras casas. Agradecerte, Lucía, en nombre del Ayuntamiento de Cartagena y de la cátedra, agradecerle también a Enrique. Para nosotros ha sido auténticamente un placer. Creo que se nota que disfrutamos con esto, no para esta marcha. Creemos, no solo disfrutamos, creemos además en esto porque lo hemos visto, ¿no? O sea, a pesar de que yo sea muy pesada, y ya sabéis que jugamos aquí tipo Pimpinela, al hecho de que yo machaco mucho en que cuidado, pero es fundamentalmente por esta cuestión ética, ¿no? Que a mí me da mucho miedo, porque entiendo que uno ve las técnicas y dice, wow, qué bueno, lo voy a aplicar, pero siempre con cuidado, porque ni la innovación es ocurrencia, ni los experimentos se hacen con personas. Entonces, creo que son factores, insisto, estoy segura, lo sé, que vosotros esto lo tendréis en cuenta, pero me obligo a decirlo para no olvidarme yo también de eso. Nada, que os merecéis un aplauso, que démonos un aplauso a todos. También me aplauso de lo que estáis en casa, que es un momento muy difícil. Y para la gente que posibilita que todos nos veamos. Que no se vaya a explicar ahora todo, ¿vale? No vayan, los que estáis en casa no veáis que van a explicar ahora cosas de la evaluación. Un segundo, ¿vale? Ahora se va a conectar Javier Sí, está Vale. conectado. y ya, vale, solamente un segundito que va a conectarse Javier, el director de la cátedra, para explicar este proceso de evaluación que está muy vinculado, digo, para los que somos funcionarios
en relación al departamento de formación y ahora lo va a explicar todo. Yo solamente agradecer, agradecer a vosotros y a todos los que han participado en este primer curso de la cátedra. Creo que el reto que pretendemos es un reto entre todos, entre instituciones públicas y entidades sociales. Nos queda mucho seguramente por seguir avanzando, pero también hemos tenido la oportunidad, creo que además agradezco a todo el mundo que ha hecho el esfuerzo para ir encontrando los huecos, para estar aquí en presencial, en diferido, verlo después, pero sobre todo porque el interés por el tema creo que nos lleva a esa situación de adaptarnos y de ser conscientes de que hay que reflexionar sobre lo que estamos haciendo, el valor que tiene y hasta dónde, ¿no? Debemos de comprometernos todos. Entonces, bueno, gracias por el esfuerzo, gracias por haber hecho esta última 2 días un trabajo muy intenso entre los dos para que nos llegara a todos. Y ahora le pasamos a Javier que pueda explicar, ¿vale? Ahora Javier se va a conectar y explicar. Javier debe de estar por ahí, Javier. Está aquí, pero... Javier se le da cara. Teléfono. Tengo por aquí el teléfono. Javier. Muy buenas, dime. Eres Francisco Javier, ¿no? Sí, te estamos esperando aquí para que entres en directo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es que te he llamado por eso. Están aquí esperándote, ¿vale? Venga, hasta luego. Sí, he hablado, ¿no? No, no se te ve como tu ordenador, puede ser, no sé, un fondo de pantalla. Muy buenos días. ¿Se Ahora me ve? sí se te escucha, sí se te escucha, Buenos días. pero buenas, ¿nos escucha a nosotros? ¿Nos escuchas, Javier? Javier, ¿nos escuchas? Nosotros te escuchamos. No. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, sí, escucharte sí, no te vemos. Vale. Sí, sí. Ah, ahora se cree.
No, pero has silenciado el micro, ¿eh? Vale. Y ahora, perfecto. perfecto, las cosas del directo. Muy bien. Pues vamos a ver. Desde la dirección de la Cátedra de Prevención y Dinamización Comunitaria, queremos daros las gracias desde aquí a todos vosotros y vosotras, al Departamento de Formación del Ayuntamiento de Cartagena, ¿vale? Por el apoyo en programación formativa, al Centro Asociado de la UNED de Cartagena, también por su acogida, como diríamos los trabajadores sociales, y también por el apoyo en el buen desarrollo de este curso en estas 2 semanas. Y por supuesto, pues a los distintos ponentes que han pasado por estas sesiones formativas por acompañarnos en esa exploración de muchas áreas y fundamentos teóricos, y también por planificarnos o presentarnos alguna parte práctica con dinámicas y demás. En estas sesiones hemos tenido a Clarisa Ramos Feijó y a Francisco Francés, que han estado fantásticos, y darles las gracias por ello. Y por supuesto, las gracias, como decía antes, a vosotros por inscribiros en esta actividad y mostrar vuestro interés en el curso. Con esta primera formación hemos pretendido explicar, reforzar determinados conceptos, pero más allá de eso, lo que hemos perseguido es compartir con todos vosotros pues, un espacio de encuentro formativo y técnico del que partir para seguir mejorando en la prestación del servicio público a la ciudadanía, ¿no? Que de eso se trata, de fomentar una cultura de prevención técnica que impulse a su vez dinámicas comunitarias que activen estrategias y recursos hacia el bienestar de los barrios. Y bueno, pues antes de clausurar, por último, deciros que se os va a remitir por correo electrónico un cuestionario de evaluación de este curso, al que deberéis responder antes del día 30 de abril, para que se pueda conceder ese crédito ECTS que va aparejado y anexo a este curso de formación. Y sin más, pues desearos unas felices y merecidas vacaciones de Semana Santa a todos vosotros, y muchísimas gracias por vuestra participación y atención en este curso.